territorios en total, que lo vamos a ir desarrollando durante todo este año. El primero arrancó por el mes de mayo y una vez por mes nos encontramos bajo esta modalidad para ir compartiendo algunas herramientas que hemos venido trabajando como centro de investigación de la facultad, herramientas de gestión territorial y ambiental, pero con una perspectiva que es transdisciplinar, porque este centro está conformado por investigadores de diferentes disciplinas de origen, y eso es un poco lo que enriquece el ciclo. Cada uno de los encuentros, tanto los que se dieron como el de hoy, como los que restan antes de finalizar el año, lo que hacen es poner a disposición de todas las personas que participen el resultado de diferentes investigaciones, algunas que tienen que ver con tesis de maestría, hay otras que corresponden a proyectos de investigación en el marco de la Facultad de Ciencia y Tecnología, hay otros trabajos que en realidad se corresponden a una continuidad de toda una línea de trabajo que venía previamente, y esto es como un eslabón más. Pero sea cual sea el motivo de origen, siempre lo que tienen en común es que de alguna u otra manera lo que han hecho es poner el foco en el desarrollo del territorio, pero un desarrollo que tiene como eje central la sustentabilidad. Son trabajos que están anclados en nuestra región, que trabajan con metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, y tratan de tener una mirada común hacia un futuro posible, productivo, cooperativo y ambientalmente sustentable. Los resultados que vamos a ir mostrando a lo largo de todo el ciclo se realizan en el marco del CITES, como decíamos, que es el organismo que está a cargo de organizarlo. Es un centro de investigación que pertenece a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADR, a la cual le agradecemos el espacio para poder desarrollar este ciclo, y volvemos a reiterar el agradecimiento por haberlo declarado de interés de la facultad, así que eso para nosotros es un apoyo muy importante. El centro hace más de 10 años que está vigente, y por él han pasado numerosos investigadores realizando diferentes aportes desde diferentes disciplinas, y actualmente está conformado por 4 investigadoras, una de las cuales hoy va a ser la que está a cargo de la exposición, y 2 profesionales asociados que son investigadores que antes, que ya vienen desde antes, digamos, trabajando en el CITES. Y bueno, que lo que nos une más allá de la diferencia en las disciplinas es pensarnos localmente, y por eso invitamos a la comunidad presente para poder pensar junto con nosotros, digamos, en términos locales. El día de hoy vamos a escuchar a María Tatiana Jodor, que la voy a presentar brevemente, aunque es un poco complejo resumir toda su trayectoria. Ella es ingeniera civil con una formación en la gestión integrada de recursos hídricos y un enfoque en la acción climática. Es máster en investigación en gestión integrada de recursos hídricos por la Universidad Nacional del Litoral, y de ingeniería civil por la Universidad Tecnológica Nacional. Ha desarrollado tareas avanzadas en evaluación de datos, metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas, asistencia gubernamental y proyectos de infraestructura. Es profesora asistente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, donde imparte las cátedras de evaluación de proyectos con sostenibilidad y tecnología, ambiente y sociedad. Ha colaborado en diferentes investigaciones y proyectos aplicados, incluyendo su tesis de maestría sobre la gestión integrada en la cuenca del arroyo Crespo, que es algo de lo que nos va a presentar hoy. Es consultora independiente y analista técnica en varias empresas, gestionando proyectos de infraestructura pública y coordinando equipos multidisciplinarios. Ha estado en la dirección de proyectos de gestión ambiental y acción climática, así como en evaluación de riesgos climáticos en regiones transfronterizas y diferentes países de Latinoamérica. Ha participado en conferencias internacionales y cursos especializados que refuerzan el compromiso con el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos hídricos. Y además de todo eso, es actualmente la codirectora del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible, que antes de ser la
codirectora venía trabajando hace muchísimos años con nosotros también, así que tiene una amplia trayectoria también dentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UAD. El título de la disertación es Gestión integrada de los recursos hídricos en una cuenca urbano-rural de Entre Ríos, el caso del arroyo Crespo, y lo que hace en el día de hoy va a ser presentar los resultados de su tesis de maestría. Brevemente les comento que la gestión integrada de los recursos hídricos de un territorio no puede considerarse aislada del ordenamiento territorial y es imprescindible entender que el sistema hídrico es un aspecto determinante y limitante de este último. La premisa de este proyecto es el uso sustentable de los recursos hídricos en la cuenca del arroyo Crespo como contribución al desarrollo sustentable. Para poder gestionar los recursos hídricos en un territorio es necesario conocer los procesos sociales, económicos, políticos y ambientales que allí ocurren. Por ello, se realizó un diagnóstico utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas como sistemas de información geográficos, análisis de calidad de agua, evaluación de precipitaciones, identificación de usos de suelo, análisis de actores o stakeholders, encuestas, observación participante y entrevistas. A partir de todas estas herramientas se realizó un listado de conflictos y potencialidades existentes en la cuenca del arroyo Crespo. Estos conflictos fueron validados en territorio a través de talleres realizados en escuelas secundarias de la parte alta y baja de la cuenca en estudio. Y finalmente se realizó un análisis relacional de conflictos y potencialidades para identificar distintos subsistemas decisores, los cuales podrían definirse como el o los elementos que están provocando el desajuste más evidente y multiplicador. Producto de este análisis, se identificaron estrategias de gestión que permitirán actuar sobre las principales problemáticas sin ampliar los conflictos existentes y generando legitimación político-social. El camino recorrido para la elaboración de estas estrategias consistió en la aplicación de herramientas de distintas metodologías de planificación y gestión territorial. Y como resultado, se desarrolló una metodología adaptable a otras cuencas de escala similar, así como la gestión de territorios con diferentes límites jurisdiccionales, que sin embargo no deben perder de vista los límites naturales. Habiendo hecha esta síntesis de lo que es la presentación, vamos a abrir paso a Tatiana. Antes quiero pedirle por favor a los asistentes que tengan los micrófonos en silencio durante la exposición, porque la idea es, si bien va a haber un espacio para intercambio, va a ser al final, ¿sí? No durante la disertación. Así que si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario o algo, le pedimos que lo reserven para el final. Lo que sí va a quedar abierto es el chat, si quieren ir volcándolo ahí, después nosotros los recopilamos, eso no hay ningún problema. También les queremos avisar que esta conferencia va a ser grabada para que después podamos compartirla con tanto los asistentes como el otro público que quiera acceder a ella. Y bueno, no me quiero extender más, así que le voy a dar la palabra a Tatiana, para que nos muestre todo el proceso de trabajo que ha venido desarrollando. Gracias, Tati, por prestarte a compartirnos tu trabajo, así que, bueno, bienvenida al ciclo ahora del otro lado, ¿sí? No del lado de organizadora, sino del lado de conferencista, así que te escuchamos atentamente. Bueno, José, muchísimas gracias por esa presentación. Y bueno, para mí es un placer también. Este trabajo, la verdad que llevó bastante tiempo de elaboración, hizo que llegara al CITES en su momento. Y bueno, hoy, tantos años después, casi 8 años después, de haber comenzado con todo este proceso, es la primera vez que lo presento en el marco del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible. Así que, bueno, nada, es un gusto para mí también. Bueno, voy a compartir pantalla, primero que nada. Hacemos un segundo. Y ya la deben estar viendo. Sí. Yo, cuando comparto pantalla, no veo el chat, no los veo a ustedes, así que cualquier cosa, José o Lili, abren el micrófono y me interrumpen, cualquier cosa que esté saliendo mal. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por haber venido a este encuentro virtual. Es un gusto la cantidad de inscripciones que estamos recibiendo, la verdad, en todos los ciclos, así que bueno, muy contentas de la repercusión también.
Y bueno, empezamos ahora con esta disertación que, como José ya compartió, es producto de una tesis de maestría. Esta tesis de maestría se realizó como base en el Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable y fue dirigida por el magíster ingeniero Enrique Raúl Miura. Y bueno, fue, digamos, la culminación de un proceso que comenzó por el año 2017 y el motivo de la obtención de mi título de maestría. Crespo, que es, digamos, el lugar donde está ubicado físicamente el Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible, en su momento, digamos, tenía también una participación muy activa previo a la pandemia presencial, y es lo que hacía que uno pudiera estar continuamente viajando a la ciudad. Durante el desarrollo de este proyecto yo viajaba prácticamente una vez por semana hacia la ciudad, y eso me permitió un contacto muy cercano con los actores, con los investigadores del centro y con otras personas también de la ciudad. Y por ahí también eso ha hecho el contenido que esta tesis tiene, digamos, en su profundidad. Para empezar, les comparto el índice. Este es el índice de la tesis, pero vamos a ir trabajando, sobre todo, en ir recorriendo cuál fue el proceso metodológico y cuáles fueron los resultados producto de ese proceso metodológico. ¿Y por qué el énfasis por ahí en la metodología también? Porque posterior a este trabajo, también, como comentaba José, he tenido la suerte de aplicarlo por ahí en otros procesos, en otros trabajos también, y es una metodología que es muy adaptable para diferentes tipos de territorios, para diferentes tipos de sistemas ambientales, y bueno, y que por ahí el tema de la escalabilidad es algo que todavía está ahí para seguir desarrollando, o sea, cuál es la escalabilidad de la metodología. Para iniciar este trabajo, como les decía, se situaba inicialmente en Crespo, en un arroyo que lleva el nombre de la ciudad, que es este que ustedes pueden ver acá, en un lugar bastante emblemático de la ciudad. Es ese arroyo que está ahí, que empieza con esta foto en un primer recorrido, por febrero del año 2018, en el que me acompañó Leandro Jacob, estuvo haciendo la disertación anterior de su trabajo, y planteó algunos objetivos que tenían que ver, en principio, como objetivo general, es contribuir al desarrollo sostenible a partir de la elaboración de estrategias de conservación de recursos hídricos en la cuenca del arroyo Crespo, pensando siempre en el aprovechamiento responsable, ¿no?, de los recursos hídricos, de manera de garantizar una renovación y permanencia tanto en cantidad como en calidad. Y esto es crucial, porque la permanencia y la renovación siempre nosotros tenemos que hablar no solo de cantidad, sino también de calidad para las futuras generaciones. Y para eso se plantearon dos objetivos específicos. El primero de ellos, un diagnóstico actualizado del sistema de cuenca del arroyo Crespo, a partir de lo que se realizaron un análisis de actores y se identificaron conflictos y potencialidades, amenazas, vulnerabilidades, y posteriormente el diseño de estrategias de plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca, que sirviera a su vez como base para la elaboración de un plan de gestión ya a otra escala, que sería la MICA. Aquí un poco lo que vemos es el proceso metodológico, como les decía, en sus diferentes etapas. Este proceso consta, a grandes rasgos, de, como decíamos, entre los dos objetivos específicos, un diagnóstico y luego la propuesta de estrategias de gestión y la posterior elaboración de planificación. Dentro de ese diagnóstico se diferencian dos fases importantes. Una fase que se llama análisis lineal, que es una primera aproximación al sistema. Esta primera aproximación al sistema nos da un conocimiento como general del sistema y nos permite tratar de identificar cuáles son los problemas más evidentes. Pero una vez que llegamos a esa fase, tenemos que entrar en lo que es el análisis relacional. El análisis relacional, cuando hablamos de análisis relacional, hablamos de un análisis que conlleva otra complejidad y que busca analizar las interacciones que existen entre los diferentes subsistemas que se encuentran
análisis más profundo, a una aproximación más profunda en un análisis relacional. Y siempre pensando que durante todo el proceso uno atraviesa, como decía antes, un proceso de esclarecimiento progresivo, lo que hace que siempre se esté iterando entre las estrategias de gestión y el análisis relacional. O sea, creo que el punto más importante de acá, de este planteo, es entender que no hay un proceso lineal en la gestión. Acuérdense que esto es una maestría de gestión o una tesis de gestión integrada de los recursos hídricos. No hay un proceso lineal donde uno empieza y termina como en el método científico de una manera por ahí más lineal, sino que siempre va teniendo sus avances y retrocesos. Es como lo importante de entender aquí. Entonces pasamos a la primera parte, el análisis lineal. Para eso la primera etapa siempre es realizar una contextualización del sistema. En el caso del arroyo Crespo, empezamos entendiendo, bueno, yo les hablo del arroyo Crespo, está en Crespo, creo que la mayoría de los que estamos acá somos entrerrianos, y más o menos identificamos por dónde está, pero está dentro de la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Esa provincia de Entre Ríos que se encuentra dividida en diferentes departamentos, pero si lo miramos con otros límites, con los límites naturales, nos vamos a encontrar que los límites son otros. Tenemos los límites de las cuencas hidrográficas, en este caso. Eso que ustedes ven en estos colores son las cuencas hidrográficas de la provincia de Entre Ríos de primer orden, digamos, cuencas más grandes, dentro de las cuales, fíjense que la más grande es la cuenca del río Gualeguay, que atraviesa la provincia entera. Bueno, yo como orgullosa hueleya lo tengo que remarcar. Luego, donde está la cuenca que nosotros estamos trabajando, es la cuenca del arroyo de las Conchas. Aquí ya se empieza a ver acá, en este punto pequeño, la cuenca del arroyo Crespo, que si vemos un poco más ampliada, con zoom, la cuenca del arroyo de las Conchas, nos encontramos que está en la parte alta de la cuenca del arroyo de las Conchas. De ahí podemos ver la dirección del escurrimiento, y si nos acercamos más empezamos a ver cuáles son todas las características que tiene este territorio. Fíjense, la cuenca del arroyo Crespo está ubicada en la parte alta de la cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Como cuenca hablamos de un drenaje natural, es un territorio de drenaje natural donde toda gota de agua que cae dentro de esa cuenca se dirige hacia el mismo lugar. ¿Y cuál es ese lugar? En este sentido, donde vemos esta línea de escurrimiento, llega el agua incluso al río Paraná. Fíjense todos los territorios que atraviesan, ¿no? Por supuesto también con el aporte de otras áreas y de otras partes de la cuenca. Pero cuando hacemos otra vez el zoom, como les decía, sobre la cuenca del arroyo Crespo, ya vemos un poco más cerca todos los territorios que la componen, que tienen que ver con una área densamente urbana, áreas periurbanas y áreas rurales. Las características principales de esta cuenca son: tenemos una superficie de 2.800 hectáreas, que es una superficie chica para un tamaño de cuenca. Tenemos una longitud de curso principal de 10 kilómetros, 10,55. Fíjense las diferencias de altura. Ustedes saben que estamos en la zona de las lomadas loésicas de Crespo. O sea, tenemos una altura máxima de 118 metros hacia 64 metros. O sea, esta parte, que es la más alta, 118 hacia 64. Una diferencia de altura de 54 kilómetros, lo que hace una pendiente alta. Y luego tenemos precipitaciones de 1.000 milímetros medios anuales, entre otras características que podemos ver acá. Contextualización del sistema. Ubicamos ya la cuenca, dónde está ubicada, cuáles son sus características principales. Luego tratamos de analizar cómo está ocupado el suelo. Bueno, ¿cómo está ocupado el suelo? Como había dicho, zonas urbanas, periurbanas y rurales, se distribuyen, como ven ahí, entre un 2, un 12%, un 76% de zonas rurales, o sea, la mayor parte, y una zona urbana densamente poblada. A su vez, esa cuenca, cuando lo vemos ya en otros límites, o sea, cambiamos las limitaciones y nos vamos a los límites jurisdiccionales, las encontramos en el departamento Paraná, en el distrito Espinillo, y que ya esa cuenca, que es la cuenca del arroyo Crespo, ya no está involucrado únicamente el distrito Crespo, sino que también está incluido el ejido de Aldea San Rafael, que es una comuna
comuna chiquita todavía creo que no pasó a ser comuna, sigue siendo junta de gobierno, pero que también, digamos, está en la parte sur, que acá lo podemos ver, estas dos líneas, pero lo podemos a ver un poquito más grande. Acá lo vemos mejor. Este es el ejido San Rafael, este es el ejido de Crespo, digamos, particular. Fíjense cómo los límites naturales no les interesa mucho los límites jurisdiccionales a veces, ¿no? Que es un poco lo que voy a venir a plantear ahora. Bueno, siguiendo, contextualización del sistema, características socioeconómicas. ¿Cuál es la característica predominante de esta zona en términos económicos? Bueno, algo de lo que ya se estuvo hablando mucho en este conversatorio, fue una de las ponencias que realizó el ingeniero Pañones, la MICRA. La MICRA es la microrregión de Crespo y aldeas aledañas, que nace en el 2008, que es una iniciativa de desarrollo territorial de todos estos ejidos que la componen, que tienen una relación económica fluida, por tratarse de que las granjas de producción de lo que se procesa en Crespo está mayormente ubicada en estas aldeas, entonces hay esa relación económica que les hizo, por un lado, juntarse por eso, y por otro lado, para pensar en cómo desarrollarse en conjunto, ¿no? Para elaborar políticas públicas que los beneficiaran en conjunto como microrregión. Y además de eso, otra característica socioeconómica importante es el parque industrial. Este parque industrial de Crespo, que tiene 54 hectáreas, de las que están registradas en el Registro Nacional de Parques Industriales, pero que tiene algo de 84 hectáreas por el momento y que incluso se está previendo una ampliación del mismo. Tiene algo de 60 industrias, que es uno de los parques más importantes de la provincia, si no es el más grande en este momento, y que además tiene diferentes actividades como ser procesamiento de aves, de huevos, fabricación de máquinas agrícolas, productos metalúrgicos, hay una interesante industria metalmecánica en la región y muchos productos alimenticios también. Y cuando nos acercamos más, vamos haciendo como zoom hacia la zona, ¿no es cierto? Estábamos acá viendo esta escala y ahora pasamos a una escala más cercana sobre el mismo parque industrial, empezamos a ver otras características del territorio, que son, por ejemplo, las piletas de tratamiento de efluentes, que estas, digamos, son las antiguas piletas de tratamiento de efluentes, y acá era lo que iban a ser lo que eran futuras en ese momento, es decir, porque ahora ya están en funcionamiento, son las que están ahora en funcionamiento como lagunas de tratamiento de efluentes, que unen los efluentes tanto del parque industrial como así también los efluentes de cloacales, digamos, del cloacal urbano. Y esta inexacta figura, porque en realidad no es exactamente así, es como para tener una referencia, que puedan ver una referencia de lo que sería la próxima ampliación del Parque Industrial Crespo, que son algo de 110 hectáreas más, que se estaría ampliando para la zona periurbana de la cuenca, ¿no? O sea, si lo vemos en relación al actual, es algo bastante grande la ampliación que está prevista. Entonces, siguiendo en este primer análisis lineal, hicimos una conceptualización, vamos a decir, bueno, cuáles son las primeras dificultades, las primeras problemáticas del desarrollo que se pueden observar a simple vista. Por supuesto, siempre que estamos hablando de desarrollo sostenible, siempre los problemas aparecen en la calidad con la que se efectiviza el desarrollo. Nosotros conocemos que esta zona es una zona como económica muy pujante de la provincia, y siempre las limitaciones van a estar aquí, en cuál es la calidad con la que se logra efectivizar ese desarrollo, que son, dentro de los problemas comunes que se logran identificar habitualmente, tiene que ver, bueno, justamente con los tratamientos de efluentes. Como yo les decía, había unas futuras piletas, ¿por qué? Porque este tratamiento antiguo, no por ser antiguo, sino porque llegó un momento que sobrepasa la capacidad, ya estaban eutrofizadas, es decir, como que no tenían más capacidad de procesar el agua con efluente, y por tanto se tuvo que hacer este nuevo proyecto para ampliar la capacidad de tratamiento. Eso por un lado, ¿no es cierto? Después, si uno lo piensa en términos de población futura, en términos de ampliación de un parque industrial, bueno, ahí también pueden llegar a aparecer problemas que tienen que ver con cuál es la capacidad
diseñados, dicho sea de paso, desde hace por lo menos 10 años, los tiempos que tardan en ejecutarse las obras públicas, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, otros problemas, aguas arriba de las piletas, tienen que ver con un entubamiento que se realizó también hace bastantes años en la localidad y que por ahí, producto de este entubamiento, empezaron a aparecer problemáticas como conexiones clandestinas de cloacas en los entubamientos, lo que hace que justamente, digamos, un entubamiento no es el lugar para las cloacas, debería ir todo específicamente a través de las cloacas hacia la pileta de tratamiento de efluente. Cuando eso no pasa y va directamente al arroyo, ahí aparece este problema también que tiene que ver con la contaminación del agua. Esa es una foto del año 2017 donde se venía un sumidero, una boca de sumidero de uno de esos entubamientos. Se puede ver el color del agua violácea, que también tiene que ver por ahí con algunos posibles afectaciones que hay en relación a industrias que se encuentran dentro de la localidad, o eso era hasta ese momento lo que se podía conocer. Otro tipo de afectaciones, esto estamos hablando, parte urbana, desagües locales, clandestinos conectados a entubamiento, capacidad de tratamiento de efluentes de piletas, pero también, como vimos, tenemos un 76% de zona rural dentro de la cuenca. Entonces también empiezan a aparecer problemas de conservación relacionadas a las actividades de las zonas rurales, como son el caso de los fitosanitarios y la aplicación de fitosanitarios, que ya lo vamos a ver también un poco más adelante. Y como para ver este problema de forma lineal, como lo estábamos diciendo, y como una primera aproximación al problema, a su vez pueden aparecer cuáles son las interacciones que existen entre esta agua que está por la superficie, ¿no?, de la cuenca y el agua subterránea, o sea, cuál es la interacción que pueden existir entre esos dos subsistemas. Entonces ahí aparece este primer análisis lineal, un primer árbol de problemas bastante sencillo, como lo ven, no reviste de mucha complejidad, pero que menciona justamente todo esto que les vengo contando de ese primer análisis, y llegamos a esta contaminación de recursos hídricos de la cuenca del arroyo Crespo, producto de estas cuestiones que nombrábamos, que pueden producir, al menos lo ven en las hojas o en las ramas del árbol, dentro de otras cosas, olores nauseabundos permanentes, que era uno de los problemas bastante recurrentes dentro de la localidad, que hoy habrá que ver qué pasó con eso en relación a la habilitación de las nuevas piletas de tratamiento de efluentes. Si mejora esa situación, ha mejorado. Las piletas se inauguraron en el año 2020. Luego problemas que tienen que ver con usos para riego que se puedan hacer de ese arroyo, falta de seguridad hídrica en las partes urbanas, porque imagínense que las cloacas están dentro del área urbana y el arroyo atraviesa todo un parque dentro de Crespo, que es un lugar de acceso público, degradación de los recursos hídricos en general en relación a la calidad de los mismos, ¿no? Y bueno, y otras consecuencias más a largo plazo, como degradación del recurso suelo, pérdida de capacidad extractiva, disminución de la calidad de vida en general. Habiendo hecho esta primera aproximación, empezamos a decir, bueno, todo eso que estamos viendo en la superficie del problema, ¿no? Ahora hay que profundizarlo para tratar de entender cuál es la fuente de eso. Entonces acá es donde entramos a la parte del análisis relacional. En el análisis relacional, como primera instancia, para complejizar, vamos a tratar de entender cuáles son los antecedentes y, por supuesto, determinar también el marco conceptual de lo que estamos analizando. Como marco conceptual principal, nosotros tomamos como base de nuestras premisas los principios rectores de política hídrica. Estos que no se conocen tanto en general, pero que es un material de estudio muy importante, incluso para escuelas secundarias. Son 49 principios rectores, que es un acuerdo federal que se produce en el año 2003, septiembre de 2003, hace muchísimos años, donde ese acuerdo estuvo integrado por muchos trabajos de talleres de profesionales de todas las provincias del país. Es uno de los acuerdos más federales que existe, en el sentido de que participaron profesionales de todo el país para determinar cuáles eran esos 49 principios que tenía la Argentina como política hídrica. Y dentro de las cosas que habla de que el agua es un recurso renovable, escaso, vulnerable, que la creciente degradación de su calidad amenaza la propia existencia de la vida
la preservación del recurso es un deber del Estado y de la sociedad toda, ¿no? Todos somos responsables de esa preservación, no solo el Estado y la sociedad toda. Y luego pasamos también a considerar como marco conceptual justamente el nombre de la maestría, que es Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, que es una aproximación conceptual a cómo abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir gestión integrada? Que quizás es un término que ahora ya no se está usando tanto, pero ¿qué es lo que pasa? El agua tiene una misma fuente cuando hablamos de cuenca, ¿no? Pero la usamos para diferentes usos, para el uso de abastecimiento de agua potable, para el uso riego, para el uso de brebaje de animales, entre otros usos. Y siempre cuando tenemos diferentes usos, estos usos a veces, dependiendo de la cantidad y dependiendo de la calidad, pueden llegar a entrar en competencia. Es por eso que necesitamos abordar su gestión de manera integrada, transsectorial, es decir, que todos los sectores, ya sea el sector de sanitarias, el sector de agua potable, el sector para turismo, hay diferentes usos del agua, que estén de acuerdo en cuáles son las prioridades que se fijan para ese uso y cómo se va a distribuir el agua que está disponible. Quizás para nosotros, y esto también es importante decirlo, para nosotros, me refiero a entrerrianos, estamos rodeados de agua, es más difícil de identificar este concepto que para mendocinos que tienen 400 milímetros de precipitaciones al año y que tienen que distribuir mucho más su cantidad, mucho más priorizar, y que hay muchos más conflictos en relación a ese uso. Por lo que para nosotros como entrerrianos, lo que tiene que ver con la gestión del agua está mucho más atravesado por problemas de calidad que de cantidad. Pero bueno, también eso depende de la zona de la provincia. Si hablamos del norte ya es otra cosa también. O sea, cada sector es diferente. El norte de la provincia no es lo mismo que el sur y viceversa. Y por último, otro término importante como marco conceptual es el término de governance. O sea, veníamos pensando en el tema de los principios rectores como eje de premisa, la gestión integrada de los recursos hídricos como la forma de mirar al agua, o sea, de forma integral, de gestionarla de forma integral, con objetivos ambientales, sociales y de eficiencia económica, o sea, con objetivos que son iguales a los del desarrollo sostenible. Y por último, en el cómo. La gobernanza tiene que ver con el cómo, porque la gobernanza habla de la capacidad que tienen los actores, tanto políticos como sociales, de intervenir en las decisiones que se toman en sus territorios en relación a la gestión ambiental, en diferentes tipos de gestión. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, tiene que ver con esto. O sea, tomamos estos principios, hacemos un abordaje transsectorial, transdisciplinar, y a la vez queremos una participación o que los actores sociales del sistema que estamos estudiando puedan participar en las decisiones que se toman. Entonces, ahí seguimos y decimos, bueno, tenemos que seguir analizando antecedentes. Planteamos marco conceptual, ahora planteamos búsqueda de antecedentes. En este momento, cuando llegamos a la búsqueda de antecedentes, normalmente hay antecedentes de diferentes características. Para el proyecto en particular de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del arroyo Crespo, había antecedentes internacionales, nacionales, provinciales, municipales. Fíjense que van variando, digamos, de escala y también de diferentes tipos, ya sean leyes, principios rectores, diferentes ordenanzas que pudiera haber a nivel provincial desde la Constitución provincial o la Ley de Uso Productivo del Agua, que es una ley bastante importante en la provincia, que no tiene tanta aplicación y que incluso tiene puntos que todavía no se han implementado. Así también como diferentes ordenanzas municipales, que también las hay, incluso quizás aquí no están porque hay algunas posteriores a este trabajo, pero también hay un código de uso o ocupación de suelo que fue actualizado hasta noviembre del 2023, de la ciudad de Crespo en particular, que también contiene, digamos, mucha información importante en relación a la protección de los arroyos. Como así también estudios, proyectos o antecedentes metodológicos. Dentro de los estudios y proyectos más importantes para este trabajo se encontraba el Plan Director de Aguas,
que se realizó en el año 2014 a través del Consejo Federal de Inversiones, que lo realizó el arquitecto Morales, y bueno, y también esto, como comentaba, la actualización del Código Urbano de la localidad de Crespo, que también es un antecedente muy importante. Bien, entonces, habiendo visto todos los antecedentes, habiendo planteado el marco teórico, pasamos a establecer lo que son las premisas y deseabilidades. Metodológicamente, las premisas y deseabilidades son aquellos que nos explicitan el deseo del proyecto. El deseo del proyecto quiere decir lo que se quiere alcanzar. Y fíjense que no es algo que se plantea desde el principio. Y acá me parece que es algo importante, porque como les comentó José anteriormente, yo también daba clases en facultad, en carreras de ingeniería, y también como ingeniera, capaz por eso lo que allí se encuentran. Entonces eso me parece también importante remarcar. O sea, esas premisas tienen un poco de vida también durante ese desarrollo del proyecto, y que además no son de una persona para establecerlas, sino que, como habíamos hablado, también requiere de la participación de los actores del territorio para su establecimiento. Y es así que llegamos entonces a ese establecimiento de premisas que se toma, bueno, principios rectores de política hídrica, y fíjense también aquí aparece el acta acuerdo de la MICRA, la habíamos mencionado al principio: implementar procesos de desarrollo sustentable mediante proyectos interinstitucionales, colectivos y plurales. Esa afirmación se encuentra como objetivo dentro del acta acuerdo de la MICRA. E incrementar la integración e inclusión de los procesos socioeconómicos, culturales y medioambientales. Aparece un actor local muy importante, ¿no?, en este contexto. Y luego se plantean diferentes escenarios: un escenario deseado, un escenario tendencial y un escenario pesimista. El escenario deseado es despertar el empoderamiento político-social en el tema de conservación de recursos ambientales, la generación de un plan de gestión consensuado con los actores, con todos los actores, que las industrias y las agroindustrias tomen medidas exigentes en el tratamiento de efluentes y que se reduzca la contaminación por efluentes cloacales y que los recursos estén explotados de manera sostenible. Lo planteamos como un escenario deseado, ¿no? A partir de eso nos metemos aún más en el territorio, profundizamos más todavía, porque todavía hay cosas que nos faltan saber para entender si lo que planteábamos inicialmente es efectivamente así o no. Entonces, para eso empezamos analizando, por ejemplo, las características hidrogeológicas de esa cuenca, dónde se encuentra ubicada. Como características hidrogeológicas vemos que pertenece, digamos, al acuífero Paraná, que es un acuífero semiconfinado por arcillas de la formación Hernandarias. Este trabajo, este mapa que ustedes ven aquí, es un trabajo de la geóloga María Santi, que realizó en el marco del Consejo Federal de Inversiones. Hay un muy buen trabajo, están muy bien inventariados nuestros acuíferos de la provincia de Entre Ríos gracias a los trabajos de esta geóloga. Y bueno, vemos que los perfiles de los pozos, por ejemplo, de extracción de agua potable, uno de los usos, se encuentra entre los 115 y los 130 metros de profundidad. Cuando vemos otras características, como características de suelos, de ecorregión, flora y fauna, vemos, por ejemplo, el ordenamiento de bosques nativos, cuáles son
a veces aparecen, a veces no. También aparece, como les decía, la zona de las lomadas loésicas de Crespo. En la ecorregión es la ecorregión del espinillo, donde hay mayormente ñandugay, espinillo, aromillo, entre los que más se encuentran como flora del lugar. Y dentro de los otros puntos muy importantes es el proyecto del sitio regiones, que cuando nosotros analizamos desde el punto de vista de la cuenca, que es importante como base del análisis, es siempre entender que cuando hablamos de límites naturales, siempre hay esa interacción. ¿Se acuerdan que cuando yo les mostraba un poco de cómo fluye el agua, hablamos de que fluye desde aguas arriba de la cuenca, esta es la parte alta de la cuenca, hacia aguas abajo? Entonces, de esa manera, empezamos a ver una interacción que antes no veíamos. ¿Cuál es la relación que existe entre la parte alta y la parte baja de la cuenca? ¿Y cuáles son las consecuencias mutuas que aparecen entre esas circunstancias? Y si hubiera o no hubiera consecuencias del tratamiento del agua aguas arriba en relación a lo que pasa aguas abajo, por ejemplo, por los efluentes. Entonces, este parque o sitio Ramsar y Yarak, que también está el Parque General San Martín ahí, que son sitios protegidos, también aparecen un poco en esta interacción como para tratar de analizar cuál es la interrelación, la interacción que puede existir entre estos sistemas. Y también podemos ver, entre otras cosas, acá volvemos a la micra, que como profundizando un poco las características socioeconómicas, la localidad de Crespo, por ejemplo, tiene algo de 20.000 habitantes. Fíjense este mapa que siempre me parece súper interesante porque ahí podemos ver no solo la cuenca del arroyo Crespo, que está en la micra, sino todas las otras cuencas que forman parte de la misma microrregión. Particularmente la cuenca del arroyo Crespo tiene la particularidad, estoy redundante, pero es la única cuenca que tiene las tres áreas: área urbana densamente poblada, área periurbana y área rural. Las otras cuencas en su mayoría tienen mucha más área rural únicamente. Y vemos más características, como les decía antes, de esta red de cooperación, que hay una identidad cultural también que lo caracteriza a esta zona. Y bueno, como les había dicho antes también, dentro de las actividades, además del parque industrial, hay mucho procesamiento avícola, lo que hace que la ciudad de Crespo sea la capital nacional de la avicultura. También vemos otros tipos de características, como la cantidad de granjas, producción de bovinos, producción de porcinos, donde están, digamos, cada uno son diferentes granjas, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, acá todo lo que es el tema tambos, temas de producción agrícola, cuáles son hectáreas productivas, la mayoría, ¿no es cierto?, están en la parte rural de la cuenca. Sistematización de lotes, esto que son terrazas. Les había comentado que hay bastante diferencia de altura entre la parte alta y la parte baja de la cuenca, lo que hace que los suelos sean bastante erosionables. Cuando hay mucha pendiente, son más erosionables los suelos, y también por el tipo de suelo que hay. Entonces hay mucha sistematización de lotes también, sistematizaciones que hacen estas terrazas para que se erosione menos el lote. Esquema productivo bastante amplio, con diferentes tipos de industria. Toda esa complejidad la vemos es lo que afecta de alguna forma, o afecta o que genera, digamos, estas consecuencias dentro de lo que es la calidad de los recursos hídricos del arroyo. Por otro lado, también estudiamos abastecimiento de servicios, por ejemplo, agua potable. Hay 17 pozos, como les había dicho, el agua se toma del acuífero Paraná, que es un acuífero semiconfinado. También vemos los servicios, cuál es la cantidad de cobertura que tienen esos servicios en agua potable, en cloacas.
llegar a este antecedente, que es un antecedente muy importante, que tiene que ver con cuáles eran las características del efluente tratado de las piletas anteriores. No tengo los datos actualizados de cuáles son la calidad del efluente de las piletas nuevas. Ahora, acá me quiero detener un poco. Es importante mencionar que yo siempre estoy diciendo esto de sistema, el sistema de la cuenca del arroyo Crespo. Cuando nosotros analizamos gestión, cuando hacemos gestión integrado, cuando analizamos un sistema ambiental, siempre estamos hablando de sistemas que son complejos. ¿Qué quiere decir que los sistemas sean complejos? Quiere decir que esos sistemas están conformados por muchas unidades o muchos conflictos que no son dividibles entre sí. Y es aquí la importancia del abordaje transdisciplinar. Por eso hacemos un análisis tan amplio de la cuenca, por eso hacemos un análisis tan amplio del territorio. Por eso pasamos por todos estos subsistemas que mencionaba antes para ver cómo se superponen entre sí y qué es lo que encontramos de relación. El objetivo siempre, antes de llegar a realizar propuestas de gestión, es tratar de entender cuáles son las interrelaciones de los subsistemas, para ahí recién poder entender por dónde podríamos llegar a ir en la propuesta de alternativas de gestión, en la propuesta de alternativas de solución a la problemática con la que nos encontramos. Entonces, por eso seguimos analizando las diferentes características que hay en relación a las posibles incidencias de actividades antrópicas sobre la cuenca del arroyo, para entender cuáles son los problemas de calidad que tiene ese desarrollo en la zona y tratar de abordarlos. Bien, habiendo dicho eso, voy con los últimos subsistemas que analizamos, que por ejemplo tienen que ver con la calidad de agua superficial del arroyo, y se pudo recabar estas muestras que había, son muestras públicas de la Dirección Provincial de Hidráulica, que estaban publicadas en su sitio web como en la capa de Sistema de Información Geográfico, que tienen estas características, por ejemplo, donde aparece una gran cantidad de nitratos en algunos puntos, aparece una gran cantidad de fósforo, o sea, fósforo en realidad por encima de los límites, o de los umbrales, también de eutrofización, lo que puede llegar a provocar justamente eutrofización de las aguas. Cuando hablamos de eutrofización, quiere decir que la calidad de esa agua disminuye, se reduce la cantidad de oxígeno disponible en el agua y eso puede producir amenazas en las diferentes especies que estén habitando en ese arroyo, ¿no? Dentro de otras posibles situaciones. Y por último, se pudo acceder también a un estudio de la RMSA, del INTA, de una red de muestreo que se realizó dirigido por la ingeniera Carolina Sasal. En esta red se hicieron, conformada por 70 miembros aproximadamente, se hicieron algo de 311 puntos de muestreo y 700 muestras de agua, y se analizó particularmente la presencia o la concentración de glifosato en los diferentes muestreos. Dentro de esos puntos de muestreo había dos particularmente que se encontraban dentro del área de estudio, o no se encontraban en el área de estudio en realidad, no en la cuenca, sino fíjense en cuencas adyacentes o en partes altas de la cuenca, lo cual nos puede hacer como asimilar un poco el resultado a la cuenca, aunque no sea directamente así. Y en relación a la concentración de glifosato, nos encontrábamos también con que había diferentes concentraciones en relación a la clasificación que ellos realizaron. Ellos clasificaron en 3 categorías: menores a 0,1 microgramos por litro, entre 0,1 y 240 microgramos por litro, y mayores a 240 microgramos por litro. Cuando hablamos de esto, es importante remarcar que mayores a 240 microgramos por litro es el nivel de protección de biota acuática que establece la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en el año 2003, pero que, por ejemplo, 0,1 es el límite de la directiva del Parlamento Europeo en lo que respecta a la presencia de cualquier
pesticida en el agua. La detección de glifosatos en concentraciones entre 0,1 y 240 microgramos por litro es aproximadamente un 30% del total de las muestras de este estudio, o sea, hay presencias por encima de 0,1. Bien, y estos son los resultados de nuestra área. Se llama Pasarela 120. Esto es lo que nos permite concluir. Ya sé, abrí. Ya fíjense, cuando nos estuvimos metiendo un montón en el sistema, analizando un montón de subsistemas, y hay diferentes fuentes de contaminación de este arroyo por la actividad antrópica, y por lo tanto requiere un abordaje integral de todas esas problemáticas, para tratar de entender que todas estas acciones que se puedan llegar a proponer en el futuro tienen que estar todas también vinculadas entre sí, ¿no? O sea, para tratar de si soluciono una fuente de contaminación pero todas las otras subsisten, entonces no vamos a poder llegar al objetivo planteado, que es la conservación de ese recurso hídrico en cantidad y calidad. También otra de las etapas de este proceso metodológico de profundización tiene que ver con el mapeo de actores, porque cuando hablamos de todas estas actividades antrópicas estamos hablando de que hay personas que realizan diferentes actividades en la cuenca y que son quienes van a tener el poder de actuar también. Como habíamos dicho antes, siempre es importante la participación de todos los actores sociales y políticos en el proceso de elaboración de estrategias. Entonces es importante conocer cómo está planteado ese esquema actoral del territorio. Por supuesto, esto no era solamente, digamos, como verlo desde el escritorio, porque hasta acá pareciera como que era todo un análisis de escritorio. Pero como se acuerdan, yo les conté al principio que estaba viajando prácticamente una vez a la semana, y toda esta información que uno va recabando siempre es parte de la interacción con diferentes personas que uno se reúne, que cumplen diferentes funciones, desde funciones estatales, funciones industriales, funciones económicas, funciones educativas dentro de la cuenca, y que van contando un poco su versión de la situación, de cuál es ese conflicto, y eso también va haciendo a la recopilación de información que uno va tomando para la definición de los conflictos y de las potencialidades que también tiene el territorio para solucionar sus propios conflictos. Entonces, el tipo de metodología que se utilizó para ese análisis de actores es una metodología que se llama CLIP, que es se llama CLIP, la C es de conflicto, cooperación entre actores con diferente legitimidad, intereses y poder. Legitimidad, intereses y poder. Y dependiendo de la legitimidad, intereses o poder, van a ocupar un rol diferente dentro de la elaboración de las propuestas para la gestión. Y esto es muy importante porque cuando abordamos este tipo de áreas que tienen tanta complejidad en relación a las problemáticas que se desarrollan, nosotros lo que tenemos que buscar, o lo que buscamos con este tipo de metodologías, es no ampliar los conflictos que ya existen. Nosotros vemos que hay conflictos, pero siempre queremos buscar la forma de abordar el problema buscando no ampliar conflictos, porque muchas veces al ampliar conflictos lo que termina sucediendo es que la gestión se ve paralizada. O sea, cuando los conflictos aumentan, la gestión se interrumpe. Si la gestión se interrumpe, muchas veces no se puede seguir avanzando en estos proyectos que tienen que ser tan a largo plazo, ¿no? Porque es algo que se tiene que sostener en el tiempo. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, siempre estamos hablando del aprovechamiento de los recursos para las presentes generaciones sin comprometer a las generaciones futuras. Para no comprometer a las generaciones futuras, se tiene que sostener en el tiempo la gestión y tiene que siempre volver a empezar con nuevos proyectos. Bien, entonces es así que se llega a conocer los conflictos y las potencialidades. Después de haber hecho todo este recorrido, creo que una de las cosas que
más difícil es escribir esta lista, que uno no lo escribe de un día para el otro, lo va escribiendo durante todo el tiempo que trabaja en el territorio. Es entender, bueno, cuáles son esos conflictos, se hace un análisis de consistencia de esos conflictos y luego se los valida con los actores del territorio. O se los va validando sucesivamente en diferentes etapas. Que ahora les voy a mostrar cuáles fueron esas etapas también, porque hasta acá no ha aparecido la gente, ¿dónde está la gente del territorio, no? Pero bueno, ahí viene. Y bueno, acá está el enunciado de los conflictos, por ejemplo, de los que estaban asociados a causas de la contaminación. Ustedes un poco creo que con este recorrido ya fueron identificándolos también, asociados a la falta de mediciones, porque muchas veces las muestras que estaban disponibles eran muestras viejas o muestras que no se hacían de manera recurrente, entonces es muy difícil llevar un recuento de cómo va avanzando la calidad de ese efluente o del arroyo en lo sucesivo si no hay valores sistemáticos de registro. Los incertidumbres, también incertidumbres que se presentan en relación a la producción del agua, el consumo del agua, porque cuando hablábamos del servicio también podemos identificar que no hay, como en muchas ciudades de la provincia de Entre Ríos, no habían un 100% de medidores. La única forma de conocer el consumo de agua es instalando medidores en las casas, ¿no? Que es uno de los preceptos, digamos, de la gestión integrada de recursos hídricos. No se puede gestionar lo que no se conoce y no se conoce lo que no se mide. Entonces, una de las primeras acciones que normalmente se proponen en estos casos tiene que ver con la instalación de medidores, que incluso, como yo les había dicho, había un plan director de agua, ya desde ese momento se venía mencionando. Después plantas industriales que se encuentran en la ciudad y que por ahí arrojan sus efluentes con acuerdo, por supuesto, con el área sanitaria de la municipalidad, pero que eso también provoca complicaciones en relación a las capacidades de las cloacas, entre otras cosas, o también problemas infraestructurales que tenían que ver con los desbordes de las cloacas del arroyo, de la localidad en arroyos aledaños. Se habían registrado conflictos de ese estilo, o asociados a vínculos institucionales, que también no es nada nuevo, porque es algo bastante general cuando hablamos de nuestros territorios, que siempre aparecen dificultades político-partidarias en la implementación de estrategias en el largo plazo, ¿no? Bien, y dentro de potencialidades, bueno, justamente que hubiera un centro de investigación en la localidad, por ejemplo, que existiera la MICRA, que existiera una asociación de personas donde era posible abordar estas problemáticas, o donde se nucleaban los interesados para poder trabajar en conjunto, que hubiera una Secretaría de Gobierno y Ambiente. La Municipalidad de Crespo en eso es bastante notorio, no es algo que esté tan institucionalizada la parte ambiental en los municipios, y en este caso incluso estaba unida la parte de gobierno con ambiente, la existencia de otros paisajes cooperativos, o sea, la existencia de trabajos cooperativos anteriores, como por ejemplo es el caso del agrícola, que es un gran ejemplo y un orgullo de los crespenses. El centro de investigación en sí como existencia, entre otros, o otras potencialidades asociadas a que había estudios que ya habían querido abordar estas problemáticas, había avances en la investigación, había herramientas legislativas, como es el caso del Código de Usos de Suelo de la Municipalidad de Crespo, había asociaciones institucionales que ya estaban funcionando, y que, por ejemplo, había un proyecto de ley en ese momento, hoy ya ese proyecto de ley cayó, pero se había presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, que era una ley de ordenamiento territorial provincial para el desarrollo sustentable. Era una ley que se había presentado desde la Secretaría de Inversión Pública y Ordenamiento Territorial de la provincia en ese momento, o sea, como contextos que favorecían la posibilidad de abordar todas estas problemáticas de manera integral, ya no sectorial, ya no el agua potable por un lado, no lo sanitario por el otro, no el uso para riego por el otro, sino de verlo todo bajo un mismo paraguas
para ver de qué manera equilibrar esos usos y mejorar la situación, ¿no? Y a partir de todos esos conflictos y de esas potencialidades se construyen unas matrices, que es una metodología que plantea el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, pero que también son conocidas de otros tipos de metodologías también, y se van encontrando cuáles son de todos estos conflictos, de todas estas potencialidades, los conflictos más afectantes y las potencialidades que más injerencia tienen sobre esos conflictos, o las potencialidades que más capacidad de solucionar los conflictos tienen. Y a partir de eso se llega a la identificación del subsistema decisor, que acá sí ya estamos ahora sí llegando a la parte final. Fíjense qué largo el diagnóstico, pero estos procesos de gestión lo requieren que para poder abordar las complejidades de un sistema ambiental, las complejidades de una cuenca, los diagnósticos sean profundos, que sean transdisciplinares, que sean intersectoriales, y que por supuesto yo acá les estoy contando como si todo esto fuera un análisis únicamente personal, ¿no? Pero hay muchas personas que participaron de cada una de estas etapas y que aportaron su visión, y estas conclusiones, ese listado de conflictos, el listado de potencialidades, también deviene de la participación de esas personas y desde su aporte a este trabajo. Y como subsistema decisor, lo que se termina identificando, definiendo según PESI al subsistema decisor como la interfase conflictiva de mayor acción multiplicadora negativa, diferentes aspectos en dimensiones técnicas, institucionales, sociales y políticas en la cuenca. Técnica, de los más afectantes de los conflictos que vimos, tenía que ver con la falta de registros sistemáticos de calidad, que como anteriormente también comenté, es un problema bastante recurrente, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Es una discusión que se suele tener, cómo actuar sin tener tanto registro sistemático, pero bueno, es uno de los problemas que más aparecía como base para poder determinar la consistencia de esa contaminación o no, o de la calidad de los recursos. En relación al tema institucional, bueno, ese vacío en la acción de muestreo, o sea, la imposibilidad por ahí de tomarlo como decisión institucional a estos muestreos para que sean sistemáticos y públicos. Y en lo social también siempre esta resistencia, que también encontramos muchas veces, a identificar los conflictos, ¿no? O sea, sucede en situaciones que hay una visión de progreso que entra en tensión con la necesidad de identificar este tipo de conflictos, porque pareciera que de pronto pudieran ir en contra del progreso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como bien dijimos al principio también, estos conversatorios o estos trabajos están orientados siempre en buscar efectivizar el desarrollo con la mayor calidad posible. Entonces, cuando nos encontramos con estas resistencias a identificar conflictos, lo que tenemos en ocasiones, o lo que me pasó a mí en esta circunstancia, es que encontramos otros grupos de trabajo con los cuales es más fácil trabajar esa identificación. En el caso del desarrollo de esta tesis, se trabajó mucho con estudiantes de secundaria, que permitió, digamos, el trabajo con estudiantes de secundaria, identificar muchas cosas que no se podía por ahí en otros ambientes o en otras áreas. Y ahora les voy a contar en relación a eso, vinieron estas estrategias de gestión, que son a las que llegamos ahora. En relación a las estrategias de gestión, durante todo este tiempo que yo les comenté, que decía dónde están las personas, bueno, las personas tenían que ver, bueno, por un lado, con actores de diferentes ámbitos estatales, provinciales, locales, pero también
crucial porque todas las etapas fueron validadas con grupos de trabajo de chicos. Y se fue haciendo en conjunto este proceso de esclarecimiento progresivo. O sea, estos mapas que ustedes ven acá también los vieron los chicos de la escuela secundaria, que analizaron, se sorprendieron, descubrieron una nueva visión de su propio territorio, lo cual es maravilloso. Y chicos eran en general de cuarto y de quinto año de secundaria. En esto estuvo muy activa una integrante de CIS, que no sé si hoy está acá, que es Griselda, que fue la principal propulsora de esta conexión. Y fuimos trabajando casi durante un año y medio con el Centro del Ambiente. Otra de las estrategias de gestión que se utilizó fue el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial de la parte baja de la cuenca. El ordenamiento territorial de la parte baja tenía que ver con tratar de asimilar el código de uso urbano de la localidad de Crespo a la parte baja de la cuenca para que pudiera tener las mismas calidades en la gestión del territorio. Pero a la vez, yo les comenté anteriormente que justo en ese momento había una presentación de un proyecto de ley de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, y lo que se hizo fue realizar un convenio entre la Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial con el Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible para tomar el caso de la cuenca del Arroyo Crespo como un caso de análisis de esa legislación. Y bueno, y esa lo ven acá como resultado, que es un borrador, digamos, de ordenamiento, tiene que ver con la aplicación de esa legislación. Profundizando un poco más en el trabajo con la escuela secundaria, como les había dicho, los jóvenes son los que mostraron mayor disposición a la enumeración de conflictos, y también dentro del análisis de esta matriz se podía ver que bueno, el trabajo con las escuelas no generaba ningún tipo de conflicto en relación a las dificultades existentes, que por tanto se podía profundizar para poder tener mejor validada todo el proceso. Y hubo, como ven, diferentes etapas. Fueron clases que se hicieron desde visitas al arroyo, trabajo con mapas, talleres, y dentro de los talleres también, bueno, además de las visitas al arroyo, se trabajó en aula, en la calle, participaron otros integrantes también del centro de innovación del CID, los chicos. Y finalmente también creo de los momentos más significativos del trabajo fue cuando llegó el punto de que los chicos de aguas arriba y los estudiantes de aguas abajo de la cuenca se juntaran para poder analizar los conflictos en conjunto. Y ese taller de identificación de deseabilidades y de conflictos entre estudiantes de aguas arriba y aguas abajo fue uno de los momentos más productivos de este proceso de participación que tuvimos durante todo el proceso de desarrollo de la tesis, porque bueno, había como una mutua sorpresa entre lo que se consideraba o percibía como conflicto entre aguas arriba y aguas abajo, y bueno, y eso también genera por supuesto otro tipo de compromiso de los chicos que participaron de esto para seguir participando luego de actividades relacionadas al tema. Bueno, esta fue una actividad de cierre de todo ese proceso, que fue el paseo por el Arroyo Crespo de cierre. Fue una caminata identificando puntos de trabajo. Bueno, un montón de actividades que se realizaron para llegar como punto de cierre en este momento a la planificación. Finalmente, después de hacer todas las estrategias, este proceso, recién ahí pudimos llegar al desarrollo del plan técnico, digamos, un plan de gestión integrada, que en realidad es un borrador de plan, porque un plan requiere también muchas más instancias de participación. Por tratarse de una tesis, no era posible realizar otras instancias, pero en un trabajo de territorio debería incluir otras instancias para poder establecer en conjunto los objetivos de ese plan, que constó de 3 objetivos
esos objetivos estratégicos, además tiene lineamientos, una meta en particular y posibles acciones. Y fíjense que cada una de esas posibles acciones aborda diferentes problemáticas identificadas en ese listado de conflictos. También es importante remarcar que además de estas posibles acciones, siempre quedan abiertas las posibilidades de que estos planes de lineamiento o planes de gestión integrada sean abiertos para poder incorporar nuevas actividades durante su desarrollo. Lo que es importante es establecer metas e indicadores de desarrollo del plan. Este es el resultado, digamos, de todo ese proceso de esclarecimiento. Entonces, como habíamos dicho, uno tenía que ver con la participación. Entonces, construir espacios tendientes a alcanzar la gobernanza del agua. Ahí se propusieron diferentes espacios o modelos de participación y a partir de eso, diferentes posibles acciones como programas o proyectos. Por otro lado, se diseñaron indicadores, o sea, como objetivo número 2, el diseño de indicadores de medición regulares y públicos, y bueno, y todos los indicadores que eran de relevancia para poder ir controlando la calidad del recurso hídrico. Y por otro lado, como punto final, el realizar un plan de ordenamiento territorial de la cuenca, porque eso nos permitía acciones tanto estructurales como no estructurales de protección de los arroyos, como así también de integración de otras medidas que permitieran una valorización cultural de los arroyos de la zona, como fue en su momento también otras experiencias como el Parque del Lago del Arroyo Crespo, que tuvo ese objetivo también, ¿no? Una valorización del arroyo. Entre otras medidas como parques lineales y diferentes posibles actuaciones en áreas rurales, en urbanas y periurbanas. Como conclusión, bueno, como les decía, la elaboración de la tesis fue un proceso de esclarecimiento progresivo. Tanto en esta experiencia como en todas las experiencias que vinieron luego de gestión de sistemas ambientales, siempre sucede un poco igual. Esta cuenca, a pesar de ser pequeña, por los diferentes usos de territorio, tiene un alto grado de complejidad. Y lo que se espera, digamos, de esta metodología es que siente un precedente que sea facilitador para darle escalabilidad y probar y poner en juego cuál es la escalabilidad posible con esta metodología. Por otro lado, como vieron ya durante todo el proceso, una de las herramientas más importantes fueron los sistemas de información geográfica que orientaron toda la tarea y que fueron de gran utilidad para los estudios de los subsistemas, o sea, superponer cada una de las capas y tratar de identificar cuáles eran las correlaciones entre los mismos. Y por otro lado, que siempre también es algo bastante común y que se presenta, que tiene que ver con las dificultades que se presentan respecto de las escalas temporales. Esas resistencias a identificar conflictos muchas veces tienen que ver con que estos conflictos son lentos, o sea, cuando aparecen las consecuencias de la contaminación, muchas veces ya es muy tarde, esa metáfora de la rana hervida. Lo vemos también con el tema del cambio climático, que es un tema que no abordamos en esta tesis, pero que si lo sumamos como marco de estudio, agrega otro tipo de complejidades, si bien está propuesto dentro de las posibles acciones el estudio de los riesgos derivados del cambio climático en la cuenca, para poder entender cuáles son las posibles medidas de mitigación o adaptación, no fue abordado, es una tesis que tiene sus limitaciones, pero siempre pasa con estos problemas que son tan a largo plazo, que las consecuencias no se ven instantáneamente, que cuesta mucho más identificarlos y que siempre aparecen estas dificultades entre las diferentes escalas temporales, la escala del problema y la escala de la acción. Y por otro lado, que la producción de esta información, los resultados, son también producto de gestionar dispositivos de encuentro. O sea, no solo había una visita semanal a la
localidad y uno tenía un encuentro con diferentes actores, ya sean investigadores o diferentes actores de la localidad, sino que también había una relación constante con las escuelas secundarias y la interacción de información y el intercambio con ellas, que apostar a esos vínculos para la sustentabilidad es crucial, porque es lo que genera que los espacios de participación sean un aporte a la construcción democrática de todos estos procesos de gestión de nuestros territorios y que genere a su vez semillas que puedan después brotar en empoderamiento social. Por otro lado, pensando hacia el futuro de trabajos como estos, es importante mencionar esto, ¿no? Volver sobre el tema de la metodología, que también fue implementada, como les decía, posteriormente en otros proyectos, con resultados muy satisfactorios, y que es importante tratar de entender hasta qué escala podría ser replicable, y que para implementar un plan de gestión integrada de estas características siempre hace falta entes, instituciones promotoras, que además de establecer indicaciones de medición o indicadores de medición, permitan ver de manera integral la aplicación del plan, o sea, haya ejecutores que puedan ver la sombrilla como plan, digamos, el plan como sombrilla me refiero que abarque todo y que no haya islas de acciones, porque puede existir acciones, pero cuando todas estas no están conectadas y no son analizadas desde una perspectiva integral, es muy posible que solucionemos una cosa, pero que otra siga existiendo y en definitiva el problema de base quede sin solución. También es importante volver sobre algo que se mencionó al principio respecto de la interacción de todas estas dificultades por las aguas subterráneas, y bueno, y que la incorporación del vínculo, como decía antes también, como forma de acortar distancia y de generar pertenencia. No se visualizan los proyectos de gestión como un objetivo en sí mismo, en general, pero que parecieran ser estos formatos de encuentro las posibilidades reales, o sea, la posibilidad real de que se generen interacciones disruptivas que permitan sostener en el tiempo la participación, que es en definitiva lo que este tipo de planes de gestión requiere. Así que, bueno, muchas gracias a todos por su atención y quedo disponible para preguntas. Muchas gracias, Tati, por toda la presentación y compartirnos todo el trabajo que realizaste, que bueno, habíamos anticipado que había sido un proceso largo y que había habido mucho trabajo, pero bueno, creo que quedó a las claras que eso realmente fue así. Así que, bueno, quedamos para la parte de preguntas. Lili, no sé si querés ir coordinándola. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, por aquí felicitaciones, excelente exposición, muy linda exposición, felicidades. Así que las repercusiones de los participantes y las participantes de este cuarto conversatorio. Preguntas por el chat, preguntas levantando la mano aquí en la pantalla. Las aceptamos. A ver, acá Oscar Pedersen levantó la mano. Oscar, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Antes que nada, bueno, excelente trabajo, Tatiana. Me parece muy interesante, principalmente abordar la gestión de los recursos. Desde mi lado, yo soy geólogo, vivo acá en Crespo y trabajo, tengo mi tesis doctoral, estoy haciendo acá en los principales arroyos de acá, aportantes al Paraná, en la zona del río. Y creo que podríamos sumar valor ahí al afinar un poco el trabajo que hay hecho hasta ahora, hasta el momento en aguas subterráneas. Como vos decías, de Santi ha hecho un trabajo fenomenal en toda la provincia durante muchos años. Ahora hay que seguir en detalle con las subcuencas. Iría más desde lo técnico, apuntaría más a trabajar. El arroyo de Crespo sería una subcuenca en realidad desde el punto de vista hidrogeológico. Y
avanzar en esta temática en más detalle, profundizar tal vez con un buen muestreo categorizado como se hace a nivel regional de todas de la red de esta subcuenca. Podría ser muy interesante, y hacer una buena geoquímica porque también tengamos en cuenta esto, que el sistema productivo, principalmente acá en la zona, es el acuífero Paraná o Ituzaingó, y son semiconfinados. Entonces, por momentos funciona con recarga local y por momentos a veces no. Y eso tiene grandes desafíos a la hora de encontrar las fuentes contaminantes, porque a veces te puede estar aportando, a veces no. Entonces, es una zona muy, muy interesante. Era solo eso, y bueno, felicitaciones por el trabajo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Bueno, justamente, ¿no? O sea, de la información que estaba disponible al momento de la realización del estudio, no hay información de agua subterránea, más allá del análisis que se hace en los pozos regulares de agua potable, ¿no? Que es lo único que se analiza. Por eso la importancia de conocer más la interacción de esos sistemas, y como vos decís, un trabajo muy valorable sería seguir por esa línea de investigación. Yo creo que algo que mis compañeras van a estar de acuerdo también es que estos conversatorios para nosotros también tienen el valor de poder identificar líneas de investigación posibles para trabajar o articular con otras instituciones. No sé, Oscar, en qué institución estás trabajando o estás realizando tu tesis doctoral, pero también, digamos, siempre son bienvenidas propuestas que se puedan enmarcar dentro de las líneas de investigación para realizar dentro en conjunto o en articulación con el centro. Así que bienvenido. Yo soy docente de la facultad y bueno, investigador. Ahí está Pamela, estoy en la buenísimo. tecnología. Ya estamos articulando. Ya estamos articulando, y bueno, tengo una pata en CONICET también. Excelente. Te podemos hacer ayuda desde el laboratorio de geología de llanuras. Desde ahí nucleamos la geología. Muy bien. Bueno, aquí te llega una salutación de tu director de tesis, Tatiana, Enrique Miura, también participante del CIS. Muy buena presentación, Tatiana. Felicitaciones. Gracias, Enrique. Si habremos viajado. ida y vuelta en el auto de Enrique, que me llevaba todas las semanas para ir al CIS. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí, la tesis está disponible para ser leída en la biblioteca de la UNL. En la biblioteca virtual de UNL está publicada la tesis de acceso libre, así que pueden acceder a toda la información y todos los anexos, están todos los estudios también de aguas y demás, está todo como anexos de la tesis. Bien. ¿Alguien más que necesite preguntar algo, que quiera realizar algún comentario más allá del chat, de manera verbal? Permitime, Lili, para aclarar, si queda alguna pregunta para que la vayan elaborando. El tema de la asistencia, al haberse inscrito previamente, nosotros ya los tenemos registrados. Por ahí lo que hacemos es preguntar algunos casos puntuales de que aparece el nombre de la institución, por ejemplo, y no podemos identificar a la persona, porque hay varias personas que nos están dejando su nombre, apellido y documento. Las personas que lo dejaron están y ya les dimos respuesta. Por ahí, si le preguntamos a alguien en particular, es justamente porque no se condice el nombre de fantasía que aparece en la conferencia, pero el resto esté tranquilo. Claro, bueno, aprovecho y lo digo, estaba mirando, no. Solamente necesitamos dos: Comuna Colonia Tuna y escuela secundaria. Son los dos únicos que no están registrados con el nombre institucional. Así que, como dijo José, están todos inscriptos ya y ya está registrada la asistencia. Bueno, aquí una excelente trabajo. Mi nombre es Marcelo David, estoy en la Secretaría de Planificación e Inversión Pública de
unos años ya, y el impulsor de ese momento fue Abelardo Llosa, el impulsor de este proyecto de ley que mencioné durante el desarrollo de la tesis. Bueno, para que quede el contacto buenísimo. Bueno, excelente. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Acá estamos leyendo el chat. Yo me tomo la atribución de unos minutitos nada más, María José. Se notan las articulaciones, fíjense qué lindo. Bueno, yo conozco desde hace muchos años el trabajo y el enfoque que le pone Enrique y todo el equipo al trabajo que hacen. La tesis de maestría de Tatiana tiene el sello del CIPS. Y lo que está comentando por aquí el resto de los colegas por el chat también hablan de otras articulaciones, están mencionando otros espacios de investigación de la facultad, lo mismo Oscar y demás. Ustedes son grandes tejedores, así que yo creo que están tejiendo y eso no es poco hoy, así que felicitarlos simplemente, sigan así, sigan juntando estos talentos jóvenes acompañados de las experiencias y estamos para acompañarlos. Lo que necesiten, Marcelo, estamos en conocimiento de lo que estás mencionando con el grupo de Mario y los colaboradores, así que estamos para acompañarlos. Pero no hay nada que acompañar si ustedes no tuvieran estas ideas y este empuje para meterle para adelante y juntar gente y buscar temas novedosos para ir conversando y demás. Así que simplemente es eso, felicitarlos. Gracias, Pamela. Un poco la idea de este ciclo era justamente esto, mostrar lo que hemos venido desarrollando hasta acá y buscar cómo seguir para adelante o cómo establecer conexiones y vínculos con otros organismos, con otras personas que tienen las mismas inquietudes que nosotros, y está bueno poder, en la medida en la que se pueda, ir aunando esfuerzos para poder seguir contribuyendo y hacer desde el lugar en el que estamos, por más pequeño que a veces nos parezca, seguir haciendo aportes y de manera colaborativa, que creemos que es la forma en la que hay que hacer las cosas, y más hoy en día, desde la universidad pública, hay un montón de elementos que necesitamos aunar esfuerzos, así que uno de los objetivos del conversatorio justamente era este, así que todos los comentarios que van dejando los vamos registrando y después obviamente vemos cómo podemos hacer para seguir articulando, así que estamos... Y esto claramente de evolución de gentileza, esto el apoyo a la facultad también se nota, así que gracias. Aprovechamos el espacio para decir que cuando planteamos esta iniciativa a principio de año la respuesta fue sí, darle para adelante, así que eso también hay que mencionarlo, esto es un esfuerzo de todos. Bien. Muchas gracias. Bien. A nivel asistencia ya están registrados los dos que nos habían quedado pendientes, así que buenísimo. Y si alguien más quiere mencionar algo. Además está decir también que quedamos a disposición, o sea, están ahí nuestros contactos, tienen el mail del CITS, si a posteriori necesitaran información para trabajar en escuelas. Les decía, la tesis está publicada, pero también se pueden responder, sé que hay muchos docentes acá en este grupo. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de articular con escuelas secundarias también, así que ese material que se trabajó en su momento también está. Así que bueno, quedamos a disposición por futuras consultas que quieran realizar. Bien. Vamos cerrando entonces, José. Si no hay más comentarios respecto a este tema, bueno, nos queda para cerrar este
están presentes, a Tatiana por la presentación y bueno, por todo el trabajo que ha desarrollado, ¿no? Porque para poder llegar a esta presentación hubo mucho trabajo previo y como mencionaba, mucha ruta para venirse hasta Crespo para poder trabajar en el territorio, así que gracias Tati por todo el trabajo y por compartirlo con nosotros el día de hoy. A todos los que se han inscrito, tanto en este como en todos los conversatorios anteriores, muchas gracias porque parte de que podamos realizar estos encuentros es porque tenemos del otro lado gente que también está interesada en compartir estos resultados. Les recordamos que esto va a tener un certificado de asistencia. Nosotros con la información que tenemos del formulario de inscripción vamos a elaborar un certificado que lo expide la Facultad de Ciencia y Tecnología y que se va a enviar de manera virtual al correo con el cual completaron la inscripción del conversatorio. Así que en los próximos días les va a estar llegando. Antes de darle un cierre al encuentro de hoy, los queremos invitar al próximo, porque hay un próximo encuentro que va a ser titulado el encuentro Necesidades Humanas y Proyectos Territoriales para un Desarrollo Sustentable, que va a estar a cargo de Liliana Durán, que es la que hasta ahora estuvo coordinando la última parte de todos los conversatorios, que es investigadora del CITS, y está previsto para el jueves 26 de septiembre, también a las 14 horas y también de modalidad virtual. En los próximos días vamos a estar habilitando el formulario de inscripción para poder enviarles el link donde nos vamos a volver a conectar. Así que bueno, simplemente eso, los esperamos el próximo 26 de septiembre. Les agradecemos el haber estado presentes acá, este espacio de intercambios y bueno, Tati, gracias a vos por tan hermosa presentación y bueno, nos quedamos en contacto para seguir trabajando todos juntos. Así que de mi parte, muchas gracias.